Choque de guerreros. Midway. En el hermoso amanecer del jueves 4 de junio de 1942 en la isla de Midway, en el Pacífico. Dos grandes flotas, una japonesa y otra estadounidense, aguardaban expectantes en sus respectivas posiciones de ataque. La crucial batalla aeronaval de Midway, en junio de 1942, decidiría el desenlace definitivo de la guerra en el Pacífico, apenas 6 meses después de comenzar el conflicto. Midway también iba a comportar un drástico cambio en las tácticas a seguir en la guerra naval. A partir de entonces serían los portaaviones y no los acorazados los auténticos protagonistas de la guerra en el mar. Los comandantes de ambos bandos habían librado una batalla similar en el Mar del Coral un mes atrás. Los dos estaban absolutamente convencidos, antes de comenzar la guerra, de la superioridad de los portaaviones. La batalla de Midway situaría en un enfrentamiento cara a cara al almirante japonés Isoroku Yamamoto con el almirante estadounidense Chester Nimitz, en un duelo que pondría de manifiesto sus capacidades estratégicas. Japón había entrado en guerra principalmente por su carencia de importantes materias primas para crear un imperio autosuficiente. Pero los líderes japoneses se dieron cuenta de que la flota estadounidense del Pacífico iba a representar su principal obstáculo. Por lo tanto, decidieron destruirla mediante un ataque sorpresa a su base principal de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El ataque destruyó la flota anclada en Pearl Harbor, pero los japoneses no lograron hundir los portaaviones estadounidenses que ese día se hallaban en alta mar. Durante los meses siguientes, la maquinaria de guerra japonesa conquistó Malasia, las Antillas holandesas, las islas estadounidenses en el Pacífico y gran parte de las Filipinas. A finales de la primavera de 1942, los japoneses habían conseguido crear una esfera de coprosperidad en el sudeste asiático, como llamaban a su nuevo imperio. Parecía que nada podía evitar que Japón modificara completamente el mapa político del Pacífico. Los japoneses nunca planearon invadir Estados Unidos, pero sí deseaban debilitar su poder militar, para que no supusiera una amenaza para su nuevo imperio. Con ese objetivo en mente, el almirante Isoroku Yamamoto concibió en marzo de 1942 lo que esperaba fuera un plan decisivo. Su objetivo era la isla de Midway, último reducto estadounidense situado al oeste de Pearl Harbor. El comandante de la flota estadounidense del Pacífico, almirante Chester Nimitz, debía frustrar los planes de Yamamoto y eliminar la creciente amenaza japonesa sobre la costa occidental de Estados Unidos. Tanto Isoroku Yamamoto como Chester Nimitz tendrían que poner a prueba toda su destreza y experiencia naval en el violento enfrentamiento que les aguardaba. Isoroku Yamamoto había nacido en 1884 en el seno de una familia con pocos recursos, pero con antepasados samuráis. Era inevitable, por tanto, que siguiera la carrera militar en las Fuerzas Armadas. Se alistó en la Academia Naval Japonesa a los 17 años. En 1905, Yamamoto, con el rango de teniente, combatió en la batalla de Tsushima, donde fue derrotada la Marina rusa. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón fue aliado de Gran Bretaña, y Yamamoto luchó en el mar durante la mayor parte del conflicto. En 1919 se trasladó a Estados Unidos para aprender inglés. Allí estudió en la Universidad de Harvard.
En 1925, Yamamoto se convirtió en el agregado naval japonés en Washington, D.C. En 1930, con 44 años, era uno de los almirantes más jóvenes de Japón. Pero Yamamoto tenía controvertidas ideas sobre tácticas navales. Se oponía fervientemente a la visión tradicional que sostenía que los acorazados eran las piezas esenciales en una guerra naval. Por el contrario, apostaba por la aviación naval y afirmaba que con ella se ganarían las futuras batallas navales, por lo que la Marina Imperial japonesa debía tener como objetivo prioritario la construcción de una gran fuerza de portaaviones. Nombrado viceministro en 1937, Yamamoto utilizó su nuevo poder político para que se emprendiera la construcción de 2 nuevos portaaviones. También apoyó decididamente el desarrollo del Mitsubishi Zero, una nueva generación de aviones caza que podía operar tanto en tierra como en portaaviones en el mar. La política de Yamamoto fue decisiva a la hora de que Japón tuviera una de las armadas más poderosas del mundo. Sin embargo, a mediados de la década de los 30, era el ejército japonés y no la armada el que controlaba la estrategia militar. Y la prioridad de los generales era la expansión del territorio japonés. En 1937 se anexionaron Manchuria y entraron en guerra abierta contra China. Yamamoto se había opuesto tenazmente al conflicto. Sabía que pondría en su contra a Gran Bretaña y a Estados Unidos y que el resultado podría ser una declaración de guerra a Japón. Durante el tiempo que había pasado en Estados Unidos, había observado el enorme poder industrial del país. Creía que cualquier conflicto prolongado significaría la derrota de Japón. La oposición directa de Yamamoto a la estrategia del ejército japonés no dañó su carrera. En agosto de 1939 fue nombrado comandante supremo de la flota combinada japonesa. Por dicho cargo, recibió la responsabilidad de planear el ataque sobre Pearl Harbor. Yamamoto pudo poner en práctica sus propias teorías sobre la guerra aeronaval. La utilización que hizo de los portaaviones y de los aviones de ataque contra la flota del Pacífico tuvo efectos devastadores y cogió a Estados Unidos totalmente por sorpresa. Su éxito en Pearl Harbor favoreció una rápida expansión de la flota de portaaviones. Empezó a desarrollar un plan para aniquilar la potencia estadounidense en el Pacífico. Pero Yamamoto tendría que enfrentarse a un almirante que estaba igual de decidido a hacer exactamente lo mismo con la flota japonesa. Nacido en Texas en 1885, Chester Nimitz creció en una familia de fuerte tradición pionera. A los 16 años se alistó en la Academia Naval Estadounidense de Annapolis, en Maryland, donde fue un alumno brillante. Nimitz se alistó en el novísimo servicio de submarinos tras servir en la flota del Pacífico en el lejano Oriente. En 1918 ostentaba el cargo de comandante y era uno de los oficiales con mayor experiencia en el servicio. Como oficial de carrera, Chester Nimitz regresó a la flota de superficie y fue comandante de varios navíos, incluyendo 2 cruceros durante las décadas de los 20 y 30. Durante esos años se convirtió en un partidario acérrimo de las operaciones navales y aéreas combinadas. Como Yamamoto, reconoció la creciente importancia de los portaaviones. El punto de vista de Nimitz se confirmó dramáticamente en el ataque japonés en Pearl Harbor. Inmediatamente después del ataque, el presidente Roosevelt le puso al mando de la flota estadounidense del Pacífico. Nimitz sabía que tenía una ardua tarea entre manos. No solo tenía que reconstruir la flota, sino que debía hacerlo en el menor tiempo posible, si Estados Unidos quería tener alguna posibilidad de detener la implacable expansión japonesa. Su ventaja principal consistía en que Yamamoto no había logrado destruir los portaaviones estadounidenses. Nimitz estaba decidido a convertirlos en los elementos principales de la nueva flota. También creía que el ataque era la mejor forma de defensa,
por lo que estaba decidido a atacar a los japoneses en cuanto tuviera la menor oportunidad. Nimitz valoraba mucho la labor de la inteligencia militar que le permitiría decidir cuándo y dónde atacar. También sabía que tenía que levantar la moral de sus hombres, hundida por el ataque de Pearl Harbor. Nimitz no podía olvidar su pasado en los submarinos y escogió como su primer buque insignia el USS Grayling. Estaba preparado para luchar como sus hombres. Su contagiosa vitalidad pronto se propagó por toda la flota del Pacífico, junto con el deseo de vengar Pearl Harbor lo antes posible. Había llegado el momento de que los dos comandantes ultimasen los detalles finales a sus planes para localizar y destruir la flota adversaria. Ambos sabían bien que les aguardaba una decisiva misión.